todos para la predicación del Evangelio. Vamos a leer el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13. Por favor, si puede, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13. Y vamos a leer allí desde el versículo 31. Quizás los que estuvieron aquí ayer recordarán que leímos del versículo 22, entonces quiero seguir en el nuevo capítulo. Lucas 13, capítulo 13, y desde el versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os he dejado desierta. Yo digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Como dije hace unos momentos, si recuerdan a los que estuvieron aquí ayer, cuando leíamos en el versículo 22 de este capítulo, encontramos que dice que el Señor se iba encaminando a Jerusalén. Dice el versículo 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. ¿Por qué iba a Jerusalén? Era su viaje final. Él iba para la crucifixión. El eterno plan de Dios se centraba en eso precisamente. No solamente en que Jesucristo viniera a la tierra y viviese una vida santa, hiciera los milagros y enseñara y todas las demás cosas. El propósito de su venida era ir a la cruz, porque en la cruz se iba a consumar el plan de Dios para dar salvación a toda la humanidad. ¿Cómo? Porque Jesucristo en la cruz iba a llevar sobre su cuerpo no solamente nuestros pecados, sino además de eso también el castigo de nuestro pecado. Todo lo que Él sufrió y cómo lo sufrió, todo eso se hizo solamente para poder dar la manera que nosotros los seres humanos pecadores pudiéramos ser salvos. Entonces el Señor dijo estas palabras cuando iba de camino a Jerusalén, y una persona le preguntó: ¿son pocos los que se salvan? Eso fue lo que tratamos de explicar ayer. Pero el versículo 31, donde hemos comenzado hoy la lectura, dice: aquel mismo día. Es decir, el mismo día que estas personas le preguntaron: son pocos los que se salvan. Y cuando el Señor dio la advertencia de esforzarse a entrar por la puerta estrecha, y el Señor habló acerca de cómo muchos al final, cuando sea demasiado tarde, tratarán de tocar la puerta y ya estará cerrada. Es el mismo día. Llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Herodes, el rey. Ustedes recordarán, cuando el Señor nació, había un rey llamado Herodes que trató de matar a todos los niños menores de 2 años, porque escuchó que había nacido un rey, el rey de los judíos. Y él dijo: bueno, yo soy el rey de los judíos. ¿Cómo que nació otro rey? Este Herodes que se menciona acá es el hijo de aquel rey, Herodes Antipa. Y este mismo Herodes que se menciona acá es el Herodes que puso preso y después decapitó a Juan el Bautista. Un hombre y una familia que había hecho mucha maldad, mucho daño. Pero lo importante de esto acá es que los fariseos estaban diciéndole al Señor esas palabras: Herodes te quiere matar, es mejor que te escapes, es mejor que salgas de aquí. Cuando dice sal de aquí, quiere decir sal de Israel, vete para otro lado, no vayas a Jerusalén. Si vas a Jerusalén, vas a estar en gran problema, tu vida corre peligro. No sabemos si eso era verdad o mentira, porque los fariseos también querían matar al Señor Jesucristo. Al final fueron ellos los que le entregaron a los romanos. Si en verdad Herodes lo quería matar, a lo mejor los fariseos no hubieran dicho nada para que él fuera y muriera. Pero en cualquier caso,
los fariseos estaban tratando de detener al Señor Jesucristo de ir a Jerusalén. No querían que fuera para allá. Ellos tenían envidia del Señor, de tanta gente que lo seguía a Él. Uno de ellos dijo, el mundo entero se está yendo detrás de Él. Ojalá fuese así. Ojalá el mundo entero fuese detrás de Él. Pero para ellos representaba un peligro a su propio establecimiento, lo que ellos representaban. La gran lección que quisiera subrayar al principio de este mensaje es que nada ni nadie podía detener al Señor Jesucristo de su camino a Jerusalén. Ese era su propósito. Ellos pensaron que lo podían asustar. Ellos pensaron que iba a tener miedo de Herodes, que iba a tener miedo de Pilato, que iba a tener miedo de las muchedumbres en Jerusalén. Pero no fue así, porque otra vez tenemos que enfatizar, Él vino precisamente para eso, para ir a Jerusalén y para estar en Jerusalén, ser llevado a la cruz, donde Él tendría que morir, derramando su sangre para poder darnos la salvación y el perdón de todos nuestros pecados, por supuesto. El Señor le dice estas palabras, y de decir a aquella zorra. Esa palabra zorra se utilizaba para referirse a alguien que era muy astuto, muy ingenioso, que quería manipular cosas y quería tratar de usar a otras personas para lograr sus objetivos. Por eso usó esa expresión. Pero está diciendo, bueno, dile que yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Voy a echar demonios, hacer curaciones y voy a seguir hasta terminar mi obra. Mire, amigo, que no son salvos y están escuchando el Evangelio hoy. El propósito del Señor Jesucristo desde la eternidad había sido la obra de la cruz. Por eso quería cantar ese himno, en la cruz, en la cruz. Y en la cruz lo que hizo el Señor Jesucristo fue la obra de amor más grande que puede haber. Que el justo muriera por los injustos. Que Él viniera a darnos la salvación. Y en el versículo 33, Él está diciendo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino. Nada podía detenerlo de ese propósito de ir a Jerusalén. Él dijo, un profeta no puede morir fuera de Jerusalén. Jerusalén, la ciudad que Dios había escogido para poner su nombre. La ciudad donde se construyó el templo. La ciudad donde se presentaban los sacrificios que ascendiera la presencia de Dios. Era la ciudad que había rechazado a Dios muchas más veces que ninguna otra. Ustedes ven la historia del Antiguo Testamento, lo van a ver. Y en este punto, cuando el Señor nombra a Jerusalén como la ciudad de donde no podía morir un profeta fuera de ella, el Señor hace un lamento conmovedor que quisiera leerlo otra vez y ustedes piensen en algo aquí. El Señor sabía que en Jerusalén lo iban a crucificar, pero al mismo tiempo su corazón estaba lleno de amor por aquellos que iban a hacerle esa cosa tan terrible. Mire cómo dice el versículo 24 otra vez. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta su polluelo debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces, Jerusalén, yo quise que vinieras a mí? ¿Cuántas veces yo quise que me arrepintieras y te acercaras a mí? Leímos la otra vez como Nínive, una ciudad gentil que no conocía nada de la palabra de Dios, se arrepintió en polvo y ceniza a la predicación de Jonás. Y Jerusalén, la capital de los judíos, donde tenía un templo, donde se adoraba a Dios, donde se presentaba un sacrificio, en todo lo que el Señor había hecho, nunca había querido aceptar la palabra de Dios. Por eso Jerusalén ha sido destruida varias veces. La destruyeron los babilónicos, después la destruyeron los romanos, después la reconstruyeron otra vez, la volvieron a destruir y lamentablemente ha sido una historia muy triste. Pero quieren hacer una aplicación personal para esto. El Señor amaba a Jerusalén, queriendo decir a la gente que vivía allí. Él no quería que ellos fuesen condenados. Pero hay algo muy importante. Él no los obligaba a recibirme y aceptarme. Siendo Dios, incluso siendo rey de Israel, para ellos, Él no los obligó ni los forzó para que tuviesen que creer en Él. Ellos no rechazaban y el Señor seguía mostrando otra vez su amor hacia ellos.
El Señor no obliga a nadie a ser salvo. Nosotros tampoco. Nosotros lo que podemos hacer es leer la Biblia, explicar el mensaje de salvación. Si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto podemos ir a conversar con ustedes, pero nunca nadie va a entrar al cielo siendo obligado por ningún hermano y ni siquiera Dios mismo. Escuchen esto, ni siquiera Dios mismo va a obligar a un pecador a arrepentirse y creer en Cristo, porque nadie va a entrar al cielo diciendo, aquí me trajeron a mí, yo me quería venir para acá. Jerusalén, Jerusalén. Y aquí dice una historia como para tratar de ilustrar el amor que él tenía por Jerusalén. Y él habla acerca de una gallina que junta sus polluelos debajo de sus alas cuando hay peligro. Si alguno de ustedes ha vivido en el campo, quizás haya visto eso. La mamá gallina teniendo sus pequeños polluelos o pollitos, como decimos en Venezuela, teniendo sus pollitos, cuando viene algo de peligro, ella extendiendo sus alas y empieza a cacarear, a llamarlos, y los pollos vienen y se refugian debajo de sus alas, y ella se agacha y los tiene todos allí protegidos. He escuchado varias historias de personas que viven en el campo en Venezuela diciendo que cuando ha habido un incendio en una granja, en una finca, tenía un amigo que criaban pollo para vender, le decimos la pollera, donde se procesan los pollos y todas estas cosas. Y dice que cuando habíamos incendios en estos lugares, encontraban gallinas echadas así. Y cuando la levantaban y la movían, salían los pollos vivos. La madre murió extendiendo sus alas para traerlos hacia ella, para que el fuego la consumiera, el peligro le cayera a ella y poder protegerlo a ellos. Y dice el Señor Jesucristo, eso es lo que yo quería hacer con ustedes. ¿Cuántas veces yo quise levantar mis alas y los llamé a ustedes para que vinieran hacia mí, para que yo los pudiera cubrir, los pudiera proteger? Yo llevar el castigo de sus pecados, el peligro que era para ustedes, sufrirlo yo personalmente, para que ustedes pudieran vivir. Pero el Señor termina ese lamento con una palabra muy triste, muy triste. El Señor dice, pero no quisiste. No quisiste. Qué triste. Si usted ha tratado de ayudar a cualquier persona, no solamente del peligro de perder su vida, pero si usted ha tratado de ayudar a alguien con un consejo y esa persona no le ha escuchado y rechaza la ayuda que usted trata de darle, uno se siente mal. Y dice, esta persona tiene este problema, yo le quiero ayudar y no quiere que yo le ayude. El Señor Jesucristo estaba lamentando sobre Jerusalén. El capítulo 19 de Lucas va a decir que el Señor, cuando finalmente llegó a Jerusalén, cuando vio la ciudad, lloró. Lloró sobre ella. Leemos 3 veces en la Biblia del Señor Jesucristo llorando en la tumba de Lázaro, viendo la ciudad de Jerusalén por última vez, y después cuando llegó al huerto de Getsemaní con gran clamor y lágrimas, cuando él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sus lágrimas fueron reales. Las lágrimas que derramó el Señor fueron genuinas, no pretendía. Piensa en un momento en lo que significa el Señor Jesucristo derramando lágrimas. ¿Cómo es de ver a una persona que esté llorando? Un niño o un adulto. Ver a un hombre adulto llorando, debe ser algo muy estresante. Generalmente los caballeros acá quizás estén de acuerdo conmigo. A mí no me gusta cuando yo he estado en posiciones en mi vida, cuando he estado deprimido por otros problemas y he llorado y no me gusta hacerlo en público. Mi esposa viene y ella me conoce y puede confortarme. Pero aquí el Señor Jesucristo estaba expresando una profunda tristeza y decepción por la gente que él tanto amaba y que tanto quería salvar, y diciéndole, no quisiste. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres tener la seguridad eterna del perdón de tus pecados? Tener la seguridad de que puedes ir al cielo completamente. Mire, la única forma es yendo a Jesucristo. No hay en ningún otro salvación. No hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Otro ser humano no me puede perdonar los pecados. Otro ser humano no puede salvarme. Un líder religioso, sea del grupo que sea, no puede darme salvación. Un profeta no puede salvarme. Una mujer, por muy santa y buena que haya sido en su vida, no puede salvarme. Un ángel no puede salvarme. ¿Sabe por qué no? Porque ninguno de ellos murió en la cruz por mis pecados. Como uno solo. Y aun si un hombre hubiese querido haber muerto por mí, solamente había sido otro pecador como yo, que estaba tratando de hacer algo heroico, pero que no podía tener ningún efecto en la salvación de una hermana. Jesucristo, sí. Dios manifestado en carne. Hay un salmo que muchos de ustedes sabrán de memoria. En Venezuela, mucha gente lo usaba como un amuleto. Entré muchas veces a casa que tenían una Biblia abierta en el Salmo 91 y lo tenían como, nunca lo leían. Yo a veces en muchas casas entré y las páginas estaban amarillas, como que teniéndolo abierto pensaba que eso iba a proteger la casa. Y detrás de la puerta, decimos en Venezuela, una penca de sábila, una sábila allí también, como por si acaso. Eso no podía tener ningún efecto. Pero el Salmo 91 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Eso está relacionado con este pasaje de lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Con su pluma te cubrirá. No hay lugar más seguro para un polluelo que debajo de las alas de su madre, de la gallina. Y no hay más lugar más seguro para un pecador que debajo de la sombra del Omnipotente, del Señor Jesucristo. ¿A quién iremos? Cuando los discípulos estaban con el Señor y muchas de las multitudes, ustedes leen al principio de los evangelios, multitudes siguiendo al Señor Jesucristo, pero después llega un punto cuando la multitud los deja y solo quedan los discípulos con él. Y el Señor les dice, ¿y ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también quieren dejarme? Pedro responde una palabra maravillosa. Señor, ¿a quién irán? ¿A los fariseos? No. ¿A los saduceos? ¿A los herodianos? ¿A los escribas? ¿A los publicanos? ¿A los romanos? ¿A qué diremos, Señor? Tú, y solo tú, tienes palabras de vida eterna. Cuando el Señor dice estas palabras, la gallina o sus polluelos debajo de sus alas, no solamente habla de protección, habla de ternura, habla de un cariño legítimo. Es asombroso ese instinto maternal que se observa en las madres, aún dentro del mundo animal. Que habrá tenido mucha historia de una mascota, tiene una mascota hembra, tiene su cachorrito, tiene su animal. Y trata de quitarse. Lo defiende y cuando lo tiene cerca, la ternura que manifiesta. Ahí, mire, está lleno de tanta ilustración tan hermosa de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo invita al pecador a venir a refugiarse a Él, lo está haciendo con ternura, con amor y con cariño. Hay personas que dicen, yo creo que el Señor está siempre bravo conmigo porque soy un pecador, que no quiere que yo me acerque a Él. Digo, si usted puede ver el corazón del Señor Jesucristo, movida sus entrañas, su compasión profunda por el pecador, y poder decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para salvarlo? Levantar mis alas, levantar mis brazos para que sean clavados en la cruz, para que escupan mi rostro, para que me pongan una corona de espina y tengo que hacerlo. ¿Qué sacrificio no hace una madre por mí? Lo sé yo, que tengo mi madre viva todavía. ¿Y qué sacrificio no harían ustedes, madres, con sus hijos también? Aquí vemos al Señor Jesucristo diciendo, yo estoy dispuesto a levantar mis brazos en la cruz. Y no solo para ser crucificado, sino todo lo que le hicieron a él antes de la crucifixión, los latigazos, los escupijos, los golpes, etc. ¿Y sabe por qué? Porque te ama a ti tanto. Hace un momento decía, ni los fariseos, ni los publicanos, ni los romanos, ni los herodianos, ninguno de ellos podía salvar. Hoy en día, ninguno de los líderes religiosos, políticos, sociales, no puede salvar. Yo no puedo salvar a nadie.
Ningún otro hermano aquí que sea salvo puede salvar a nadie. Solo Cristo salva. No hay ningún otro salvador. Pero cuando decimos eso, yo creo que mucha gente se le olvida mirar hacia una dirección. Dice, bueno, aquel no me puede salvar, él no me puede salvar, ella no me puede salvar, pero se le olvida mirar hacia el otro lado. ¿Sabe a dónde? Hacia sí mismo. Yo no me puedo salvar. No puedo tener ni un gramo de confianza en mí para salvarme. Si yo tratara de pensar que hay algo que yo pudiera hacer para salvarme y que la salvación dependiera de mí, lo dicho en renuncio, yo tendría ser pecador. Porque la obra que hizo Jesucristo en la cruz fue suficiente. Fue su amor lo que lo movió a ir allí a la cruz para poder darnos esa salvación. Cuando uno es salvo, yo ya he contado mi testimonio en inglés. ¿Cómo creí en el Señor? Creo que estará disponible en la página web de Pensoki, o en la página de Facebook, si lo quieren escuchar en inglés, yo sé que muchos de ustedes pueden entenderlo. Y él estaba contando aquí cómo fue ese momento, cuando tenía 8 años, entendiendo que era un pecador, cuando simplemente clamé a Cristo por salvación. Soy salvo por su gracia, su tierno amor que sacia. Su preciosa sangre me compró. Pero finalmente en el versículo 35, el Señor le dice a él, he aquí, vuestra casa os he dejado desierta, y os digo que no me veréis hasta llegue el tiempo en que diga, bendito el que viene en nombre del Señor. Vuestra casa os he dejado desierta. Se estaba refiriendo primeramente al templo que había en Jerusalén. Ese templo se suponía que era, según dijo Salomón, la casa de Dios, donde la presencia de Dios se iba a manifestar de una manera especial para la nación de Israel y para el resto del mundo. Al principio de su ministerio, el Señor Jesucristo fue al templo de Jerusalén y lo encontró convertido, como diríamos en Venezuela, en un mercado libre. Vendedores de palomas, vendedores, ¿quieres sacrificar un buey y no trajiste? No te preocupes, te vendemos un. ¿Tienes que sacrificar una paloma? Aquí las tenemos a buen precio. Cambiando dinero, trae moneda de otro país, aquí te la podemos cambiar. Y todo eso, un negocio que estaba en manos de los saduceos del templo. Y eso se ha convertido en eso, el atrio del templo. El que traía la ofrenda debía prepararla en su propia casa antes de llegar al templo. Y el Señor Jesucristo dijo, habéis convertido mi casa, que es casa de oración, en una cueva de ladrones. El Señor tomó un látigo y comenzó a voltear las mesas y a mandar a que salieran todos los cambistas y todo eso que estaba pasando. Porque Él dijo, habéis convertido esta casa en una cueva de ladrones. Y el Señor dijo, vuestra casa os he dejado de ser. Cuando Jesucristo murió en la cruz, lo he dicho varias veces acá en el Carnolio de Iglesia, de todos los milagros más grandes que ocurren al momento de la crucifixión, fue cuando el velo del templo se rasgó por la mitad. Eso tiene una importancia enorme. Eso no fue solamente que se rasgó la cortina del templo. Eso tiene una tremenda importancia. Lo dije la otra noche, lo vuelvo a repetir todas las veces que sea necesario. Lo que separaba la presencia del hombre hacia Dios quedó abierto. Hebreo capítulo 10 dice, el velo, que es su carne, fue abierto y por lo tanto yo decía, ya no hace falta todos estos sacrificios, todas las ceremonias de la ley, todo ha sido cumplido en Jesucristo. Por lo tanto, el camino a la presencia de Dios ya no está basado en estas ceremonias. Y todo es solamente por medio de una fe sincera en la persona del Señor Jesucristo. Vuestra casa os he dejada desierta. El templo ya no tenía ningún valor. Las sombras habían pasado. La sustancia había llegado. Jesucristo había cumplido todo lo que las figuras del templo hablaban y la casa fue dejada desierta. Pero pasó algo unos años después. En el año 70 de la era cristiana, como le decimos, hubo una revuelta de judíos allí en Jerusalén. El emperador romano envió al general Tito, que después llegó a ser emperador también, a que sofocara la rebelión. Rodearon la ciudad de Jerusalén por varios días. La gente no podía entrar ni salir. Empezaron a morir de hambre. Cosas horribles pasaron dentro de la ciudad para sobrevivir. Y al final fueron allá. Y como dijo el Señor también en Mateo capítulo 24,
No quedó piedra sobre piedra que no fuera destruida. Y Jerusalén fue acabada. La casa fue dejada desierta. Fueron echados a un lado. ¿Usted cree que el Señor se alegó el día que Jerusalén fue destruida? Él dijo, ¿cuántas veces quise juntarte? ¿Cuántas veces yo quise recoger todo con mis alas y no quisiste? Vuestra casa es dejada desierta. La otra noche dije el punto en inglés, que a mí personalmente me hace sentir muy triste cuando predico en Apocalipsis capítulo 20 sobre el juicio del gran trono blanco. Me hace sentir muy triste porque hay gente muy querida que yo conozco, que si no creen en el Señor Jesucristo va a estar aquí. Pero además también me hace correr triste, porque yo sé que cuando el Señor diga, apartados de mí, hacedores de maldad, y sean arrojados al lado del fuego, yo estoy seguro que lo hace con una profunda tristeza también. Que él va a poder decir, como dijo así en la ciudad, a la ciudad de Jerusalén, ¿cuántas veces quise que fuera salvo? ¿Cuántas veces escuchaste el Evangelio? ¿Cuántas veces te presentaron un folleto de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces escuchaste la voz de tu conciencia diciéndote que tenías que venir al Señor Jesucristo completamente para ser salvo y no quisiste? Por lo tanto, vuestra casa os he dejada desierta, apartado de mí, hacedores de maldad. No tiene que terminar así tu historia. Hoy puedes venir por la fe de Jesucristo, reconociendo que solamente eres el Salvador, que murió en la cruz, que resucitó entre los muertos, que vive y que puede darte la salvación si hoy crees en Él de todo corazón. Vamos a orar.